Bienvenidos y bienvenidas a la Filben 2021. Les saludamos desde Caracas. Estamos en el Palacio Federal Legislativo. Este año, la 17ª edición de la Filben tiene como país homenajeado, país invitado a Vietnam. Hoy, la República Socialista de Vietnam. Hoy nos convoca el bautizo de 5 libros del periodista, cronista, escritor, articulista y poeta Earle Herrera. Hoy bautizamos Guanipa Endenático, Historias mínimas de la Carta Magna, Perforación mediática y Yo quiero ser como ellos. En el set nos acompañan Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, William Gómez, gerente corporativo de Asuntos Públicos de PDVSA, coeditores de los libros que hoy presentamos, Simón Herrera Venegas, hijo de Earle Herrera y periodista como su padre, Benito Iradi, director del Museo de la Diversidad Cultural y Coterráneo de Earle Herrera. Ustedes participen a través de nuestras redes sociales con el hashtag #LeerIndependiza. Que lo disfruten. Muchas gracias, Dayón. Bueno, aquí desde el Palacio Legislativo, Federal Legislativo, estamos muy contentos. Empezamos con actividades bien interesantes, primero con las de Vietnam, puesto que nos enlazamos con Vietnam, y allá ya es de noche, y continuamos ahora con este quinteto de libros. Si bien Dayón se queda corta en el currículum de Earle, puesto que tiene muchas más cosas, y cada día que pasa nos muestra diferentes facetas dentro de parte de la literatura. Ya pasa a ser coplero, pasa también a hacer obras de teatro para niños, infantiles, y bueno, tiene muchas facetas. El año pasado fue nuestro escritor homenajeado en la Filben 2020, y con ese homenaje presentamos varias de sus obras y análisis de sus obras también. Hoy tenemos 5 libros que fueron editados por PDVSA en su momento, y otros también fueron editados por El Perro y la Rana. Entonces hay una combinación de estas dos ediciones, estas dos editoriales, como quien dice. PDVSA, si bien no es una editorial, pero tiene una dirección de publicaciones, y la editorial El Perro y la Rana. Para hacer corto el cuento, Earle, además de haber sido mi profesor, ha sido para mí una guía en el periodismo desde siempre, y sobre todo en la narrativa, porque, bueno, lo conocí más desde ese campo, del campo de la crónica y del campo de la literatura, la narrativa. Y aquí tenemos unas facetas de él bien interesantes, en las crónicas mínimas también, y otras que tienen que ver con las crónicas de su pueblo, de la Mesa de Guanipa. Pero de esto no voy a hablar yo, no me voy a adelantar, porque para eso tenemos a Benito Iradi, que será quien va a disertar sobre el tema. Voy a presentarles a William Gómez, que es el director ejecutivo de las publicaciones de Asuntos Públicos de PDVSA, que está a cargo también de estas ediciones. Para nosotros es un honor compartir los textos, la letra de Earle Herrera con PDVSA y El Perro y la Rana. Entonces, como le digo a Earle, texto que tenga, texto que entregue, no se diga más, porque texto que entrega, nosotros lo publicamos. Muchas gracias, Earle. Bienvenido, William. Buenos días, profesor Benito y demás público presente. Bueno, en nombre de nuestro presidente de Petróleos de Venezuela, el señor Asdrúbal Chávez, de su junta directiva, y por supuesto del equipo que me acompaña en Asuntos Públicos, aquí honrando una deuda que teníamos del año 2017 con el profesor Earle Herrera. Fueron muchas las vicisitudes que se presentaron allí para la edición de estos libros. Afortunadamente, en medio de las dificultades que atraviesa la industria petrolera y del asedio que hay sobre ella, por todos conocidos, hemos logrado sacar adelante con la ayuda de Raúl Casal, de la editorial El Perro y la Rana, estas 5 obras,
y que de alguna otra manera cualquiera de ustedes se puede preguntar qué tiene que ver PDVSA aquí, porque está metida PDVSA con Arly Herrera, sacando estos libros, en vez de cualquier dijera, en vez de estar sacando petróleo. Y bueno, sí tiene que mucho que ver, porque parte de esas historias, no solamente porque el autor viene de una zona petrolera, no solo porque el profesor ha vivido en carne propia lo que ha sido las cosas buenas, las cosas malas de la explotación petrolera antes de la nacionalización, después de la nacionalización, y que de allí, como en todo entorno humano, surgen historias, surgen vivencias, surge una serie de anécdotas que él, en alguna de sus obras, ha querido reflejar. Hay un discurso transversal que engloba, por supuesto, no voy a hablar en las particularidades de cada uno de sus libros, no me corresponde, pero sí, por supuesto, uno nota en el conjunto de las obras que hoy se presenta, lo transversal del discurso en cuanto a la presencia del petróleo como elemento social, político, económico, que está allí en esa zona de la mesa de Guanipa. Por supuesto, el comandante Chávez como figura histórica también, y la relación y las experiencias que el profesor Arly Herrera tuvo con él, y sobre todo cuando el comandante Chávez visitaba esa zona, y por supuesto todas aquellas vivencias que cualquier persona, cualquier niño, cualquier adulto, cualquier profesor, cualquier cura, cualquier profesional de pueblo vive en esa zona. Leyendo algunas de sus anécdotas, yo trataba de recordar también un poco ubicarme en lo que era Barinas, lo que era Guasdualito, como zonas petroleras, y en las cuales yo tuve la oportunidad de estar presente. Y más allá de las diferencias geográficas, uno encuentra muchas cosas allí vivenciales, muchas cosas, historias de vida, que son afines y que cualquier niño, adolescente o adulto puede identificarse. No quiero extenderme mucho porque ya le corresponderá al autor y al señor Benito Iraide hablar sobre sus obras, pero lo que quería explicar para ustedes es por qué PDVSA tiene el grato placer de estar coeditando estas ediciones, del porqué de mi presencia aquí, y de que me hubiese gustado en lo personal poder haber esta responsabilidad se hubiese cumplido en un tiempo más perentorio, pero bueno, el destino nos trajo hasta acá, y agradecerle al profesor la paciencia que tuvo con PDVSA, que sé que fue mucha, agradecerle a Raúl Casal también por la colaboración y digamos el quite que nos hizo allí para cumplir este compromiso que teníamos, y que bueno, ahora la próxima parada vamos a ver si es en el Tigre, porque entonces siendo este último libro y parte de los otros, unas historias contadas sobre la mesa de Guanipa, pues lo justo sería que se hiciera también la presentación de los libros allí en el plena, en la mera mesa de Guanipa. De mi parte, muchas gracias. Espero que esta edición tenga un poco más de difusión, ver de qué manera podemos ayudar en el futuro que un poco las cosas mejores dentro de la industria petrolera, para que esta edición sobrepase mucho más los ejemplares que hoy existe. Y bueno, profesor, seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades, y en lo personal, mientras yo siga allí, usted puede contar con PDVSA, en la gestión del señor Asdrúbal Chávez, en seguir difundiendo estas historias que yo le decía a alguien. Estas historias son las que no clasifican para la enciclopedia británica, pero que están llenas de humanidad, están llenas de pueblo, están llenas de vida, y que hoy cobran mucho más importancia cuando, con la inmediatez que se vive, el auge de las redes sociales
y la preocupación por el futuro inmediato, son muy pocas las personas que se dedican a escribir sobre el pasado. Y ese es el valor que tienen en este caso las obras, desde mi punto de vista, del profesor Arle Herrera. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, estoy aquí como el hijo de Arle Herrera, mi nombre es Simón. Bueno, soy el hijo menor de Arle. Soy periodista también. Tal vez dirán, bueno, obvio, ¿no? Siendo hijo de Arle y de Azalia, que haya decidido irse por la misma rama. Unos cuantos años después, no estoy tan seguro de esa decisión, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué puedo decir? Evidentemente, de mis padres y en este caso de Arle, definitivamente puedo decir que aprendí a escribir, evidentemente gracias a ellos. Y bueno, aprendí a escribir básicamente porque desde pequeño me inculcaron el don de la lectura. Mi casa siempre, que es algo que recuerdo de niño, en aquella época que todavía se escribía con las máquinas de escribir. Y mis padres, y sobre todo mi papá, que escribía en la prensa escrita, en aquella época, bueno, en el Nacional, mi mamá también escribía en el periódico El Globo, y ellos escribían sus artículos a las 11, 12 de la noche. Entonces, bueno, ese era el sonido con el que yo me acostaba a dormir, ¿no? El de la máquina de escribir. Que para quienes de repente estén muy jóvenes aquí y no conozcan ese ruido, bueno, es como un matraqueo constante a medida que uno va tecleando, ¿no? A pesar de que es un ruido molesto, yo lo recuerdo como el ruido del trabajo y de la creatividad, de la forma en que creaban y se comunicaban mis padres, ¿no? Entonces, y bueno, eso para mí era un ruido como un sonido a la hora de dormir, ¿no? Es un recuerdo que tengo de mi niñez. Y justamente ayer conversaba con mi esposa que bueno, que si algo yo pude heredar de ellos, es el don de la palabra, ¿no? El don de comunicar, que por supuesto es algo que ellos han trabajado durante toda su vida. Una vez que yo empecé a estudiar comunicación social y la gente que no me conocía se enteraba que yo era hijo de Arle Herrera y de Azalia Venegas, siempre me decían, wow, qué afortunado eres. ¿Cómo es eso de ser hijo de Arle, de ser hijo de Azalia? Y yo siempre digo, bueno, obviamente ellos han labrado una carrera y un nombre dentro de este oficio. Mi papá en particular, bueno, él es periodista, es poeta, escribe narrativa, escribe o han hecho obras de teatro de sus obras, escribe en la prensa, escribe crónicas. Pero bueno, en primer lugar para mí es mi papá, ¿no? Ese es la persona que yo veo en el día a día, es el hombre atento, cariñoso, guía, que siempre está ahí y siempre ha estado ahí con nosotros para bueno, acompañarnos en nuestro camino, para acompañarnos en nuestro crecimiento, e incluso hoy en día que bueno, ya pasó esa fase de crianza, él siempre está presente para nosotros. Digo nosotros, bueno, está mi hermano mayor que es médico y vive en Margarita, ¿no? Entonces, él siempre está ahí presente para nosotros.
y por supuesto en mi caso es una influencia directa porque yo decidí ejercer el mismo oficio, ¿no? Entonces, para mí el estar rodeado de sus libros, en general el estar rodeado de libros, pero el estar rodeado de sus libros para mí siempre fue como una gran motivación porque yo decía, bueno, yo puedo leer a cualquier poeta, a cualquier escritor, pero tener la oportunidad de leerlo a él y además tenerlo al lado como para discutir sobre lo que escribe o preguntarle cosas, pues por supuesto que es un total privilegio, ¿no? Incluso hubo una época en la que yo intenté escribir poesía, pero 2 versos después me di cuenta que eso no es para todo el mundo. Aunque bueno, él igual me guió, yo le mostraba mis poemas, bueno, papá, ¿qué te parece? Y bueno, aprendí mucho. Siempre tuve ese privilegio de que el profesor que muchos admiran, yo lo tengo para mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y bueno, para mí siempre es una alegría ver que una obra suya es publicada, bien sea una obra nueva o incluso algunos trabajos de él que ya han sido reeditados en tiempos recientes, ¿no? Sus libros sobre todo de periodismo, de la crónica, del reportaje. Y bueno, para mí siempre es una alegría ver que son publicadas sus letras porque bueno, bien sean crónicas, bien sean investigaciones periodísticas, bien sean poesía, tienen un valor muy profundo. Siempre comparto también con Raúl, yo siempre le digo, Raúl, mándale trabajo, ponlo a escribir cosas, públicale lo que sea. Porque bueno, además esa es como la forma de expresión máxima que tiene en ese nivel creativo mi papá. Y estos libros yo los celebro con él, los celebro con mucho amor, con mucho cariño, con mucha cercanía. Y bueno, nada, espero que siempre sigan publicándose sus letras y que ustedes, por supuesto, tengan la oportunidad de leerlo siempre. Benito Iradi, se fue el moderador que está allá y ahora tengo yo que estar presentando. Presenta a Benito Iradi. Gracias, paisano y poeta. Andaba buscando petróleo, vamos a bautizar los libros con petróleo liviano y petróleo pesado, de la faja del Orinoco. Así es. Bueno, qué hermosas palabras las de Simón para honrar a su padre, honrar a su madre. Y también, por supuesto, agradecemos las palabras de William, que es de Petróleo de Venezuela, plantea llevar estos libros a la mesa de Guanipa, allá de donde es, de Arle, donde soy yo también, y transmitir ese sentimiento de afecto eterno por esa región, de la cual vamos a hablar un poquito en lo inmediato, pero me he tomado el abuso, con el permiso de Arle, de hablar no solo de estas 6 obras, sino de agregar una obra más. Una obra más que en este lapso, entre los meses de mayo y octubre, que fueron los meses en que estos libros editados estuvieron en imprenta, también gracias a Arle se sumó como una obra más y muy significativa para el país. Uno busca los datos de Arle por ahí, entonces encuentra en internet que hasta el año 2010 tenía 22 libros editados. Yo no sé, nunca le he preguntado hasta ahora realmente cuántos son, pero son muchos. Entonces uno a veces, que lo que tiene es un solo librito, le da miedo, ¿no? Esa tarea de presentar de repente 5 libros, y más aún con el abuso que nos hemos tomado 6. Porque hay una obra de Arle que fue a imprenta también y que el 22 de septiembre apareció bajo el número 6652 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y se llama Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Y Arle, como presidente de la Comisión Permanente de Cultura, asumió junto a los demás diputados un compromiso de años, porque si bien es cierto que esas culturas que normalmente no tienen voz en actos como estos, han estado allí en nuestra Constitución, pero es la primera vez que hay una ley exclusiva para esas culturas que está representada por millones y millones de venezolanos en todos los espacios posibles, en todos los municipios, en todas las parroquias. Allí están esas culturas poco difundidas en los tiempos actuales, pero ya hay una ley para darle fuerza, para darle impulso, para darle el valor que realmente merecen, y esa ley es parte de esa obra inmensa de Arle. Ahora, ¿por qué ocurre un fenómeno como esto de este escritor y pensador y hombre preocupado por la naturaleza de su pueblo? Porque Arle es de naturaleza recta, es de patriotismo fuerte para su país. Y esas dos frases, naturaleza recta y patriotismo fuerte para su país, no son frases mías. Son frases que traigo a propósito de estar en una feria dedicada a Vietnam, porque esas frases están entre los símbolos de los 12 elementos que tiene Vietnam para leer su horóscopo vietnamita, que se diferencia del horóscopo chino solo porque Vietnam usa no el conejo como el horóscopo chino entre los 12 animales, sino que sustituye al conejo por el gato. Pero fíjense ustedes que en el horóscopo chino, a un hombre como Arle, que es buey, dice que es honesto, es prudente y es fuerte con un alto sentido de responsabilidad. De tal manera que jugar con lo que dice el horóscopo vietnamita y el horóscopo chino a través del animal que es el buey, qué curioso, porque este año 2021 también es el año del buey. Arle es el buey de tierra, no es el buey de oro, ni el buey de agua, ni el buey de fuego. De tal manera que estamos en unas circunstancias muy especiales con un creador venezolano que le ha dedicado plenamente su vida a una tarea inmensa de la cultura. No solo en lo que escribe, sino en lo que hace, en lo que dice, en su conversación, en su manera de actuar, de comprometerse y de asumir posiciones por un país que son posiciones políticas, son posiciones de patria, como lo indica su horóscopo del buey entre los vietnamitas. Me corresponde la tarea de hablar de algunas de sus obras, 5, como lo han anunciado antes. Una de ellas, Carabobo bajo palabra, es un recorrido que hace Arle, y como lo tenemos todos los venezolanos, de soñar con las formas tan distintas como esa gesta libertaria que significó Carabobo, no deja fuera ese espacio cómo concibió un gran artista como César Rengifo la visión de Carabobo, o cómo lo pudo haber hecho Paz Castillo, o cómo lo pudo haber hecho Gervasi, o cómo lo pudo haber interpretado el propio Rubén Darío o el propio Andrés Eloy Blanco. Ese fue un librito que Arle nos dedicó un día que estuvimos juntos compartiendo la visión de un hombre de 70 años bailando tango con una niña de 25 en algún lugar de Caracas. Y Arle me dedicó su libro y me dijo, oye Benito, este libro me gustaría que lo presentáramos. Y bueno, las circunstancias nos llevaron a estar aquí presentes para compartir no solamente los comentarios de este libro, sino de los otros 5, sabiendo que la primera obra es esa ley. Y entre esos 5 pendientes están las historias mínimas de la Carta Magna. Todos reconocemos y sabemos el papel de Arle
como parlamentario, desde que su pueblo o nuestro pueblo de la Mesa de Guanipa decidió impulsarlo para que estuviera presente como representante de esa región en la Asamblea Nacional Constituyente. Qué días tan hermosos a partir de aquel año 99, esos meses intensos donde EARLE, junto a Gustavo Pereira y junto a otros diputados y escritores con un entusiasmo fascinante, hizo también que la palabra cultura apareciera repetidas veces en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese espacio de ese libro, Historia Mínima de la Carta Magna, están una suma de anécdotas, de testimonios, de referencias, en fin, es un paseo nada fácil de establecer frente a lo que acontecía en ese año 1999, antes de que ese documento fuera aprobado en unas elecciones libres. Acontecieron demasiadas cosas, pero también está en la conciencia del que escribe, en la conciencia de ARLE, haber entendido que allí comenzaba una etapa muy prolongada de lucha para nuestro país. Esa serie de crónicas, esa manera de relatar en el texto mínimo, es lo que caracteriza a ARLE en la mayoría de sus trabajos, y allí está muy bien documentado a través de los 168 momentos de ese libro. No podemos dejar de irnos más allá para acercarnos finalmente a lo que es el hombre en su pensamiento, en sus sueños, cuando nos entrega una obra como Yo quiero ser como ellos, que es un recorrido que hace ARLE, por lo que en 30 personajes, que seguramente cada uno de nosotros también tiene sus personajes con los que sueña, a los personajes que admira y a los personajes como quisiéramos ser, ARLE tiene a los suyos. ARLE los tiene y va desde el propio Bolívar, un Bolívar clásico y caucásico, pasando por Valera Mora, por Ali Primera, por Nelson Mandela, por nuestro comandante Chávez, por José Vicente Rangel, por nuestro hermano y maestro común Gustavo Pereira, por Benedetti, hasta llegar a Pedro Chacín en ese recorrido de 30 personajes, al recordado Pedro Chacín de su Manual del Levante. Dice nuestro horóscopo al que estamos acostumbrados nosotros, que en el caso del signo Tauro, al que pertenece ARLE, se caracterizan los pertenecientes a ese signo porque hacen reír a los otros. Y esa es una particularidad de ARLE. ARLE, el que escribe, ARLE, el hombre tocado por los grandes sentimientos de humor y de amor, ARLE, el que nos entrega constantemente en su forma conversacional y en sus escritos una manera de disfrutar extraordinariamente cada momento, cada circunstancia de nuestra historia actual, pero también remitirnos a ese pasado inmediato que tanto en estos tiempos ha tenido valor para nosotros, y vislumbrar siempre en su palabra ese sueño de futuro, ese sueño de que todos nuestros hermanos y nuestras hermanas integrados en una sociedad distinta podamos ser lo que somos, este país que se construye. Hay un libro de ARLE donde ya nos acercamos al tema central de esta conversación, porque lo de ARLE tiene que ver con el petróleo. Y por eso, como él comentaba, se nos ocurrió, le dije yo a nuestro presidente del Centro Nacional del Libro, oye, pero ¿por qué en vez de pétalos para este bautismo, por qué no usamos petróleo? Yo intenté conseguir, pero bueno, creo que se movió nuestro viceministro y consiguió petróleo, porque vale la pena preguntarle a quienes estamos aquí presentes, ¿han visto alguna vez el petróleo? ¿Lo han olido? ¿Lo han tocado? Somos un país del petróleo.
¿Qué ha significado para nosotros el petróleo? ¿Cuál explicación tiene esta guerra si no es la aparición del petróleo? Y allí en lo que significa perforación mediática de petróleo de Venezuela, EARLE hace un juego extraordinario cuando nos advierte que hay razones por las cuales se nos califica como una amenaza inusual y extraordinaria para la historia de los Estados Unidos. Y esa amenaza inusual y extraordinaria, como todos y todas los que están aquí lo saben, vienen de ese elemento mineral llamado petróleo. A fin de cuentas, ¿para qué repetirlo? Todos sabemos que somos el país con las mayores reservas de ese mineral en el planeta y todos sabemos lo que eso significa para el mundo. Esa historia de la conspiración desde el año 1999, EARLE la recrea de manera extraordinaria en este libro, usando el lenguaje puntual del trabajo propio del petróleo. Taladros, pozos abiertos, pozos muertos, montajes y desmontajes. Cuando decimos montajes y desmontajes, no es el montaje y el desmontaje de un taladro, sino es el montaje y el desmontaje de las noticias. De qué manera los elementos contrarios al sentido de pertenencia a nuestra patria en el mundo llevaron la noticia para hacernos ver como uno de los países más desastrosos del planeta, y que de qué manera en este libro EARLE va desmontando progresivamente esa manera de pensar y de mentir. Es un libro donde en unas 120 páginas hay decenas de análisis sobre lo que eso significó. Yo me atrevería a preguntarle a ustedes, EARLE lo debe saber bien, pero ustedes saben cómo es el arte, porque es un arte, de extraer el petróleo. El pueblo donde nosotros nacimos, EARLE nació en el Tigrito, que está un poco más allá del Tigre, pero el Tigrito tiene más de 100 años, el Tigre es más joven. Tenía la ventaja EARLE de que allí se fundó el primer telégrafo de la zona y por supuesto en esa población llamada San José de Guanipa, que es el Tigrito, desde hace más de 100 años había una comunicación muy estrecha entre los que venían desde el Orinoco al Mar Caribe, y así ocurrió que en ese espacio se encontró esa maravilla que es el petróleo y que hoy reconocemos dentro de los espacios más importantes de la faja petrolífera del Orinoco. Pero se habrán preguntado ustedes qué significa extraer el petróleo. La roca, las rocas de inmensidades de siglos, las rocas milenarias tienen en su vientre el petróleo. Y ese aceite mineral que está allí es producto de los elementos humanos que nos han antecedido por milenios y que se acumularon de manera líquida en ese espacio. Y cada vez que se va a colocar un taladro y que se va a ir a lo más profundo de las rocas, en el caso de lo que significó el pozo oficina número 1, que corresponde a nuestro territorio, yo creo que fueron 8,000 y tantos pies que hubo que cavar, que hubo que explorar. Pero las rocas son como seres humanos. Las rocas tienen piel. Las rocas tienen huesos. Las rocas tienen ombligo. Y ese aparato de buscar el petróleo que va horadando y taladrando, avanza, rompe esa piel, rompe esos huesos, rompe las carnes, rompe el ombligo hasta llegar a lo más profundo. Hace poco leí que hay un pozo allí cerca en San Tomé, en el cual se cavó hasta 18,500 pies. Es el pozo más profundo que ha tenido la faja. ¿Qué es eso? Más de 5,500
500 metros de profundidad. Y cuando se está en el fondo, después de conectar una tubería y después de rodearla de barro para que esa tubería de acero llegue hasta lo más profundo, después de eso, que se rompe la piel y se rompe el músculo y se rompe el alma y el corazón de las piedras madres milenarias, lo que viene es agua salada. Porque eso eran espacios marítimos. La mesa de Guanipa era mar. Y por milenios se escondió allí eso que nos hace reconocernos a nosotros ante el mundo como el país del petróleo. Y es a ese país del petróleo al que Earle dedica en el terruño ese otro libro que se llama Guanipa en Antico. Guanipa en Antico es testimonios, es suma de recuerdos, son auténticas crónicas, son elementos de la vida cotidiana de niño. Earle vivía en una calle llamada Orinoco, en el Tigrito. Esa memoria, ese recuerdo del hijo de Ana Silva, que recuerda las circunstancias en que vivió con los otros hermanos, que recorre inmensamente todos esos espacios, esos discursos que ha dado en un sitio y en otro sitio, en distintas circunstancias, y que no están separados de la realidad, pero tampoco separados de la manera de fabular. Yo encontré este libro un día que nos invitó el presidente del Senado a una reunión a la casona, y como siempre las reuniones se prolongan, y yo aproveché que no había comenzado y estuve esperando hora y media y vi ese libro. Yo solamente leí Guanipa en Antico y me permitió Raúl tomarlo. Tomé Guanipa en Antico y cuando iba por la página 125 empezó la reunión. Después las restantes páginas las leí en la noche al llegar a la casa. Pero Guanipa en Antico, que es ese libro tan reciente, tiene entre sus personajes, y por eso yo me detuve en la página 125, un personaje extraordinario llamado Caregato. Y es una historia fabulada, pero también es una historia real de lo que escribe Earle Herrera, porque Caregato existió. Y Caregato, que era el niño de los 12, los 13 años, que nació en un pueblo con una sola calle llamado La Leona, y vio de qué manera llegaron un día unos monstruos terribles a derribar el pueblo, a tumbar todas las casas, y Caregato, triste, empezó a sentir y a recordar todo lo que había vivido en aquel lugar llamado Campo Petrolero La Leona. Y es una verdad, porque era la manera como las empresas norteamericanas, donde Earle Herrera y yo vimos de qué manera se levantaba la famosa bandera de 50 estrellas, la bandera de Norteamérica en los campamentos petroleros, y de qué manera venían las casas prefabricadas, y cuando la empresa veía que un pozo ya no daba más, que se secaba, la empresa decidía demoler todas las casas prefabricadas, y esa es la historia de Caregato en ese libro. Fíjense ustedes, amigos, ya para cerrar esta intervención, me ha tocado recorrer el Orinoco. Yo he recorrido el país y me ha tocado llegar, Earle, a un sitio hermosísimo llamado Bahía Guanipa. Eso está en la desembocadura del propio río Guanipa, que nace en la mesa de Guanipa. Son casi 400 kilómetros de recorrido. Pero el río Guanipa, a diferencia de los otros ríos que nos acercan a nosotros en el espacio de la mesa de Guanipa, que son el río Tigre y el río Caris desemboca en el Orinoco y el río Tigre desemboca en el Caño Mánamo. Pero el río Guanipa corre inmenso y va a desembocar al mar. Allí son unas aguas barrosas
esa mezcla del mar con las aguas del Guanipa. Ahora, ¿por qué yo cito lo que se llama la boca del Guanipa o la bahía de Guanipa en este momento de tocar este libro de Arle? Porque desde ese espacio transitaron filibusteros, y antes de que transitaran los filibusteros como Sir Walter Raleigh, que lo representa en su mapa de viaje y que imaginó El Dorado eternamente, ese río Guanipa lo transitaron nuestros antecesores de muchos siglos atrás y de los cuales hay muy poca historia escrita. Y en esas cabeceras del Guanipa, allí hay una población que es nuestra nación cariña. Y una de las razones que tuvieron los evangelizadores y los conquistadores para poder dominar esa región conocida como Mesa de Guanipa antes de que se descubriera el petróleo, es que nuestros caribes sabían hablar otros idiomas distintos al español. Sabían hablar, por supuesto, el idioma de los otros traficantes que se unieron a ellos para combatir la presencia de los españoles. Allí estaban nuestros caribes, sabían hablar perfectamente holandés, y la Mesa de Guanipa, ese espacio al cual Ear le dedica este libro, era el espacio donde el contrabando entre los piratas holandeses y nuestros antiguos caribes tenía una vigencia importantísima en el siglo XVII, y era necesario destruir a como diera lugar esas culturas que están vivas, a diferencia de nosotros que creemos en un solo Dios. Nuestros indígenas de la Mesa de Guanipa, los Cariñas, tienen 4 dioses distintos. Uno llamado Acodumo, que es el que tiene el reino en el cielo y en las nubes, y baja a la Mesa de Guanipa, a ese río, cuando es necesario proteger a sus hermanos. Otro dios llamado Iorosca, que es el dios de las noches, el dios de los muertos, el dios de la gente que transita, pero es un mundo que fascinantemente se ha mantenido por siglos y que aún está vivo allí en la Mesa de Guanipa, donde el fenómeno es otro. El fenómeno de la Mesa de Guanipa es que allí nació la modernidad. ¿Y por qué nació la modernidad de lo que somos? Porque justamente ese hombre que vino con la bandera de las 50 estrellas a conquistar espacios y a perforar las rocas madres, nos acostumbró a vivir de una forma distinta. Nos enseñó otros modelos de vida, y justamente detrás de esos otros modelos de vida que nos enseñó el nuevo invasor desde hace más de un siglo, está el debate del presente. El colonialismo cultural lo llevamos en la sangre, lamentablemente. Y esos debates contra el colonialismo cultural son los que nos obligan a acercarnos a nosotros, a cuál ha sido la realidad de nuestro país, a conocerla más de cerca. ¿Y cuál es la realidad? Ya para cerrar, yo simplemente les voy a dar 2 ejemplos de una realidad abrumadora, increíble, que debe enseñarse en todas las escuelas, que debe ser transmitida a todos y a todas las venezolanas. ¿Por qué se llama el delta del Orinoco, de ese río que lleva o que tiene nombre la calle donde vive Earle? Porque en el año 1884, bajo el nombre concreto de Bases para un contrato de colonización en el gran delta del río Orinoco, se empezó a llamar delta a esa región del Orinoco. Y era nada más y nada menos que un contrato en el cual se le entregaban los 40.000 kilómetros cuadrados del delta del Orinoco a un personaje muy conocido en su época, llamado Sirenius Fitzgerald.
Y esos 40.000 kilómetros cuadrados del delta del Orinoco que le entregó nuestro presidente Antonio Leocadio Guzmán Blanco a Sirenius, tenían no solo petróleo, que para ese tiempo no estaba visibilizado, sino que muy cerca de allí está el lago de asfalto más grande del mundo, que es el lago de asfalto de Guanoco. De tal manera que a Sirenius le dieron no solamente el lago de asfalto más grande del mundo en esos 40.000 kilómetros cuadrados, sino que también le dieron el oro, le dieron el hierro, porque Sirenius venía de trabajar en las empresas de oro de Guayana y ya se había descubierto el hierro y se traficaba con el hierro de nuestro país. Y en esos 40.000 kilómetros cuadrados que incluyen la bahía Guanipa, también Sirenius empezó a traer colonos. Esa historia está escrita, esa historia hay que conocerla, esa historia hay que estudiarla, porque es el comienzo de la presencia del capital norteamericano en nuestras tierras. Por supuesto, en esa Venezuela donde podían ocurrir hasta 180 batallas en un año por todas las luchas que conocemos, el comportamiento de los caudillos en aquel tiempo, íbamos de un gobierno a otro y del gobierno de Antonio Leocadio Guzmán se pasa al gobierno de Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo. Y entre Guzmán Blanco y Crespo se repartieron de una manera insólita todas las tierras de este país, hasta que llegó, por supuesto, Cipriano Castro y puso orden en lo que estaba pasando en el Orinoco con el lago de asfalto y decidió quitarle a esos beneficiarios de las grandes empresas privadas norteamericanas las riquezas que estaban explotando. Este señor Sirenius tenía allí incluso un hotel llamado Santa Cecilia y le arrendaba a los colonos norteamericanos, a cada uno hasta 5 kilómetros de esos espacios. Pensaba hacer fortuna Sirenius y por las luchas internas no fue posible y terminan entregándole a un señor llamado Horacio Hamilton todo lo que era el gran lago de Guanoco, y por eso es que empieza una historia que ya todos ustedes conocen desde el momento en que aparece Cipriano Castro e intenta poner orden en este país. Yo me fui un poco más lejos para hablar del Orinoco, porque de alguna manera nosotros somos orinoquenses. La raíz maternal y paternal de nuestro querido Earle está en esa región magnífica, llena de oro, llena de petróleo, llena de asfalto, llena de diamantes. De ahí venimos. Nuestras raíces están en ese espacio magnífico. Y esa conciencia que tiene Earle Herrera sobre lo que ha venido transcurriendo en el último siglo es lo que hace que se escriban estas cosas maravillosas, estos 5 libros, que no son 5 sino 6, con el primero que agregué, y que podamos decir con orgullo que es para nosotros un ejemplo magnífico encontrarnos con un paisano como Earle Herrera, por ese compromiso de patria y por ese sentimiento de entrega, de afecto y de amor a su país. Por las mismas razones, queridos amigos, nos tomamos la atribución o el abuso, para no llamarlo de alguna manera, de que rompamos el protocolo usual en este tipo de actos y le hemos querido ofrecer a Earle un canto, pero también ofrecerle a ustedes un canto de los que estaban mucho, pero mucho tiempo antes de que viniera Sir Walter Raleigh, antes de que vinieran los vikingos, que fueron los primeros que anduvieron por estos mares, antes de que viniera Cristóbal Colón. Y es el canto que en esa inmensidad que es Guayana, nuestros hermanos del pueblo Pemón, que adoran al sol y que imaginan que entre sus dioses están los hijos que estuvo el sol con las mujeres pemonas, y es ese canto el que hemos querido traer como una ofrenda. Por eso hemos invitado a una mujer que pasa de los 80 años, que se llama Candelaria Rodríguez, que vino desde niña a Caracas, pero que por más de 80 años viviendo en esta ciudad
nunca ha olvidado su lengua, y los investigadores de la literatura en Pemón, que son muchos y renombrados, siempre la buscan a ella cada vez que hay que traducir un libro, porque en su memoria están todas esas historias fascinantes de esa región guayanesa. Ella, junto a su hija Elena Gil, que es más conocida por ser intérprete de muchísimos modos de cantar, nos van a obsequiar primero un canto Pemón. Vamos a escuchar ese canto que nos vincula al sol, que nos vincula a los dioses, que nos vincula al río, que nos vincula a la niñez cuando es arrullada. Y posteriormente Elena va a interpretar una canción que te dedicamos, Earle, porque tú has sido también el hombre que pasa el río Orinoco de un lado a otro y siempre estás entre el Orinoco, la Mesa de Guanipa y algún otro lugar de Venezuela como este. Y esa canción se llama Viajera del Río y es bien conocida por todos ustedes. Un guitarrista amigo, un guitarrista hermano, un guitarrista natural de Cuba, Gobert Benitz nos va con la guitarra a acompañar la parte final del canto. Escuchemos la canción y después seguirá lo que tiene que seguir. Muchas gracias. Guay prelipasi, eleuta, guay prelipasi, eleuta, guay prelipasi, eleuta, será pon preiri. Será pon preiri, guai preiri pasi, erauta. Será pon preiri, será pon preiri. Guai preiri pasi, erauta. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor que bajaba el río. Era angelical, de color sin par, y corría buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, para contener la fuerza del río, y se fue alejando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, corro hacia ese malecón.
Bueno, llegó el petróleo. Y el petrolero. Mire, rapidito, yo sí voy a... Muchas gracias a William Gómez de PDVSA, a Simón. Bueno, Simón me conmovió, siempre me conmueve con sus palabras. A mi querido amigo y coterráneo Benito Iradi, compañero de tantas luchas, de tantos sueños. Quería decirles rápidamente a todos ustedes que están presentes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, a la República de Vietnam, país invitado a esa feria. Quería decirles que el libro, de todos los libros que presentó Benito, cuando hablamos de Guanipa Endenantico, eso es un regionalismo de allá de Oriente, pero que no es nuestro vino inclusive de la vieja España, con las modificaciones. Uno dice en Enante, otro dice en Denante. ¿Dónde estaba Carmencita? Endenante estaba aquí, pero ya se fue. Por eso digo Guanipa Endenantico, porque son eso, es una memoria y una crónica que no está, como dice William, en los grandes libros de historia. Por ejemplo, allí ustedes van a encontrar la primera derrota que sufrió el imperialismo yanqui en América Latina. No fue en Cuba, fue en el Tigre. Perdón, en el Tigrito. Usted sabe que, el Tigre y el Tigrito son atravesados por el río Tigre, además del río El Cari y el río Guaripa, que pasan cerca. Y cuando llegaron los gringos a San Tomé, ellos, en una parte del río Tigre, cerca del Tigrito, ellos dragaron el río, hicieron un redondel de unos 20, 30 metros de diámetro, encementaron abajo e hicieron una piscina natural, que se llamaba así ese paso, se llamaba la piscina, de manera que el río le entraba, se detenía allí y luego salía. La orilla también le encementaron y pusieron allí un trampolín, donde los gringos que llegaron de Texas y de todos esos lugares de los Estados Unidos a San Tomé iban a pasar los fines de semana a hacer su picnic. Pero los chamos del Tigrito, perdón, allá no se decía chamos, se decía carajito, los guarichos, no podíamos entrar a esa piscina. De manera que nosotros, con lo que llamamos gomeras, no es otra cosa que la China, cuando ellos llegaban los sábados y los domingos a su picnic, desde los montes cercanos empezábamos a dispararles piedras. Y estuvimos en ese plan varios meses hasta que obstinados los gringos abandonaron la piscina. Y allí el imperialismo sufrió su primera derrota. Como las historias van cambiando, esas son crónicas. Una vez que apareció esa crónica publicada, me llamó un señor de Santo Tomé y me dijo que la cosa no fue así. Le dije, pero ¿cómo? Si yo lo viví, yo estuve allí. Me dijo, no. Ahí lo que ocurrió, ellos abandonaron la piscina porque ellos utilizaban la piscina los sábados y los domingos, pero una gringa que en una semana, un miércoles, estaba obstinada sola porque se iban para los taladros, pues, sus esposos, su marido, y entonces ella decidió ir a pasar un rato en el río y se fue sola. Y que fue violada por unos malandros, en el Tigrito lo había malandros, por unos zagaletones que andaban por allí, y eso molestó mucho a los gringos, mas nunca fueron a la piscina, y entonces le metieron dinamita, y rompieron el pavimento que ellos mismos habían construido allí. Esas piedras, esas moles de cemento que quedaron allí se convirtieron en nido de tembladores, y cada quien, allí murieron muchas personas que se lanzaban a ese lugar, y entonces las corrientes eléctricas de los tembladores pues los mataban. Pero esa versión no creo que se ajuste, que es una forma un poco para dorarle la píldora a la derrota contundente que se le dio al imperio en ese momento. Y así ustedes van a conseguir crónicas, como una vez que a la empresa se perdió algo que ellos utilizan para los sistemas de exploración, y entonces se extravió en lo que es San Tomé, el Tigre y el Tigrito, algo como del tamaño de un lapicero, y alguien se lo llevó para su casa. Y resulta que eso era una cápsula radioactiva, era una cápsula atómica, y entonces salieron las informaciones que el que agarrara eso se le iba a desintegrar el cuerpo, y entonces, total que la cosa la pusieron en algún lugar y apareció. Era una parte. Igualmente van a conseguir ustedes crónicas de ranchos
en las afueras del Tigre o el Tigrito, de gente muy pobre, pero en el fondo ustedes van a conseguir un cuadro original de Cruz 10 o de Jesús Soto o de Pedro León Zapata. Y eso ocurrió porque un pintor, Bogarín, se le ocurrió hacer un museo vial en 100 kilómetros de carretera, le pidió la colaboración a estos artistas, ellos mandaron vallas, pero aquellas vallas empezaron a ser abandonadas y la gente le dio utilidad, arrancándola y llevándola para su casa para utilizarla como techo de su rancho o como paredes, y entonces usted entraba a un rancho y era un rancho cinético, porque tenía dentro tenía un soto, un Cruz 10. De manera que todas esas cosas que parecen ficción forman parte de la realidad, pues, de ese campo petrolero. Yo antes de concluir, para que bauticemos, yo quería leerles, les voy a leer, no como Cristóbal Jiménez, que leyó como 200 corridos, yo les voy a leer una paginita nada más, de una crónica que tiene que ver ya no con estos libros, sino con esta feria. Porque a mí me emociona mucho ver tanta gente aquí entrando al Palacio Federal Legislativo, donde antes a uno no lo dejaban entrar. Si usted no era diputado o diputada. Para entrar aquí además había que venir con corbata. Los únicos que entraban en short aquí eran los gringos y los canadienses y los turistas que venían a ver las obras del palacio, y a ellos sí no se les pedía nada. Pero que entraran libros era mucho más difícil todavía. Tanto es así que un presidente del viejo Congreso, el doctor Prieto Figueroa, llegó a decirle a algunos diputados que eran analfabetos por desuso. Que es una cosa, una figura bien extraña, pero que alguna vez no eran analfabetos. Pero como dejaron de usar eso, se volvieron analfabetos por desuso. Y además los libros aquí, pues, eran peligrosos. Y a mí me ocurrió esto que les voy a leer. Que por pasar con unos libros por aquí me metieron preso. Se llama Libros libres de toda sospecha. El patio de la Asamblea Nacional se llenó de libros en un tropel de letras y lectores. Temblaron los lugares comunes. Bueno, no es como dice Roberto Malaver, que hace un chiste malo y dice que nunca vio tantos diputados tan cerca de tantos libros. Hay que tener cuidado con esos chistes. Temblaron los lugares comunes. Un público inusual curiosea entre los estantes, sin pensar en mociones y puntos previos. A nadie en el viejo Congreso Nacional se le habría ocurrido montar allí una feria internacional del libro. Menos lo haría la llamada Asamblea en Desacato, presidida por Ramos Aluc, Borges y el interino de vencido interinato. Decía Enrique Jaén que allí donde se queman libros, se termina quemando hombres. Estos, los ya nombrados, lo hicieron al revés y empezaron quemando gente. Era yo un nuevo y despistado estudiante ucebista cuando fui detenido por dos discipoles en una esquina del viejo Congreso Nacional. Me registraron el morral y no encontraron una molotov, pero sí algo peor, 2 libros que calificaron de inconvenientes. Me llevaron hasta la jefatura de civil de Catedral y allí les expliqué que esos textos formaban parte de la bibliografía de la cátedra de filosofía. Los tipos intentaban en vano ironizar de la cátedra de ¿qué? Repíteme esa vaina. El otro sapo croaba su aporte, verga, de filosofía. Me soltaron el otro día, pero los libros quedaron detenidos hasta nueva orden. Todavía están detenidos. Al día siguiente, en la UCB, le pregunté a mi profesor Pedro Duno, fue Pedro el que me mandó esos libros, si podía cambiarme esa peligrosa bibliografía. Y le conté que por esos libros pasé la noche en la jefatura de Catedral. Me dijo, los otros textos te van a traer más problemas. Con su risa franca me invitó a un café. Como director de Ediciones Bárbaras, me dijo, me prometió regalar las 2 obras decomisadas. Esas obras eran El Manifiesto Comunista y Teo 3, Campo Antiguerrillero. Por eso fue que me metieron preso, por esos 2 libritos. Meses después conocí a Efraín La Habana Cordero,
autor de Teo 3, Campo Antiguerrillero, quien allí relata las terribles torturas a las que fue sometido cuando lo desaparecieron en uno de los teatros de operaciones TO de la Venezuela punto fijista. Era, por ironía, Efraín, un buhonero de libros, una especie de Phil Ben ambulante. Por tanto, era un tipo altamente sospechoso. Yo tuve la mala pata de pasar frente al viejo Congreso Nacional con su libro, justo por el lugar donde presenté antier otro título de José Vicente Rangel, quien escribe el prólogo del testimonio de Efraín La Habana Cordero. Ahora estos libros andan a sus anchas por el patio de la nueva Asamblea Nacional y saben una cosa, libre de toda sospecha. Muchas gracias. Para concluir en esta tarde mágica, el libro que sigue detenido por la policía punto fijista me lo regaló Pedro Duno después de una edición del año 69, que es este, Teo 3, Campo Antiguerrillero, de Efraín La Habana Cordero, donde él relata a José Vicente Rangel y a Freddy Balsán, un gran periodista venezolano, héroe de la revolución nicaragüense, relata todas las torturas a que fue sometido en aquel teatro de operaciones. Hoy Efraín La Habana Cordero respira en esta Asamblea Nacional, lo hace José Vicente Rangel con su expediente negro y todos los libros de la Venezuela revolucionaria y de toda Venezuela están presentes aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Arle. Bueno, vamos a proceder y vamos a agradecerle al Museo de Ciencias que nos hizo llegar este petróleo resguardado allá en el Museo de Ciencias, con el cual vamos a bautizar uno de los libros. Sería el de... Sería el de PDVSA, ok. Perforación mediática. Vamos a tratar que no se nos... Una gota de petróleo. No, está muy ligero. Petróleo pesado, petróleo pesado. Es liviano. Oye, no puede ser. Viene, cuidado. Con petróleo. Bueno, muchas gracias y continuamos con Filmfest 2021. Leer Independencia.